Hola, muy buenas. En este vídeo quiero comentar diferentes grupos políticos o personalidades que quieren cambiar el actual panorama político español y transformar o cambiar el régimen actual del 78. Van a ser 5 propuestas y voy a comentar más o menos en qué se basa cada una de esas alternativas. Allá vamos. Por número de votos vamos a hablar, en primer lugar, del Frente Obrero. El Frente Obrero es un partido político que viene del partido marxista-leninista Revolución Comunista. No es un partido comunista, simplemente es un grupo político que intenta unar diferentes sensibilidades. Se consideran revolucionarios patriotas, bueno, patriotas revolucionarios. Dentro de su ideario tienen una amalgama de ideas, tanto obreristas, por un lado, como de un corte más soberanista o nacionalista, y sobre todo, en los últimos meses, el líder del partido, Roberto Vaquero, le ha dado más importancia al tema de la inmigración, de la lucha contra la inmigración regular e irregular. Por tanto, en este aspecto llega a entroncar con grupos más nacional identitarios, como Hacer Nación, o grupos más de la derecha política. Por tanto, estamos hablando de una fuerza política que se presentó a las elecciones del 2023, en las que obtuvo 45 o 46.000 votos, y a las elecciones europeas, que sacaron 60.000 votos. Pero no aunaron el descontento de gran parte del electorado, que en esas elecciones votó por otras fuerzas políticas, en este caso por la de Alvise Pérez, que llegó a obtener 3 eurodiputados, aunque no hicieron una autocrítica después de esas elecciones. Este grupo político también tiene un sindicato. Este sindicato, pues, parece que está intentando ayudar a diferentes colectivos, como de limpiadoras, como de algunos sectores productivos españoles, también en el campo, pero de momento no pasa de ser una fuerza política en cierta medida marginal, aunque su líder tiene un canal de YouTube que creo que ha superado ya los 300.000 suscriptores y tiene cierta notoriedad. Aún así, es un partido fuertemente personalista, donde la figura de Roberto Vaquero lo eclipsa todo, algo que es común y característico de todos los grupos que vamos a hablar. Pasamos al siguiente. En segundo lugar, hablaré de Izquierda Española. Este partido político se presentó a las elecciones europeas de 2024 y obtuvo 32.700 votos. Está liderado por el abogado laboralista madrileño Guillermo del Valle. Además, colabora la abogada Paula Fraga, una abogada feminista que también es bastante conocida. Su ideario es más bien socialista, quiere recuperar la tradición obrerista del PSOE de hace años, y aunque es crítico en cierta medida con la Unión Europea, pero no es un partido que se quiera salir de la Unión Europea, simplemente que quiere transformarla. Tiene un postulado también que se sale de lo que es el wokismo. En cierta medida, pues es un partido de la izquierda clásica, no confronta con la inmigración como lo hace Roberto Vaquero, así que sería una especie de refundación del socialismo en España, más o menos. A grosso modo sería ese el postulado de este partido. En tercer lugar, tenemos Justicia Europa. Se presentó a las elecciones europeas, obtuvo 26.000 votos y evidentemente tampoco obtuvo representación en el Parlamento Europeo. Este partido político, pues, tiene un corte más conservador, tiene un corte más, por así decir, ciertos aspectos derechistas o liberal en algunas cuestiones económicas. Sí quiere romper en gran medida con la España del 78, tiene buena relación, muy buena relación con Rubén Gisbert, y también choca con los postulados de Agenda 2030 y la Agenda Woke. Por otro lado, tiene algunas características algo extrañas porque se considera un partido apolítico, que recuerda a esa unión patriótica de Miguel Ángel Primo de Rivera cuando la dictadura. En definitiva, es otro grupo político que quiere romper con la España del 78, aunque es diferente a los dos que hemos comentado antes. Es diferente tanto al Frente Obrero como
a Izquierda Española. También este grupo político es contrario a la política de inmigración que está llevando actualmente tanto España como la Unión Europea. En cuarto lugar, hablaré de Vanguardia Española. De momento es una asociación, aunque con la pretensión de convertirse en partido político. Está liderada por el politólogo Santiago Armesilla, que es muy buen comunicador, tiene un canal de YouTube que tiene bastantes suscriptores, creo que unos 300.000, y su perfil es más marxista-leninista, sigue los postulados de Gustavo Bueno, y sería una especie de grupo, un perfil socialista a nivel de la iberofonía, a nivel del espacio donde se habla tanto español como portugués en el mundo. Es un proyecto bastante complejo de crear unos vínculos tanto con Portugal como con los países que se habla o portugués o español, Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, también Filipinas, también Guinea Ecuatorial, todo lo que sea el espacio de la iberofonía, del portugués y del español, y establecer un proyecto político común y que no tiene por qué tener su centro en Lisboa o en Madrid. El centro político, según él, puede estar en Ciudad de México o en Brasilia, ¿no? Que no tiene que estar el centro político en Europa. Es un proyecto bastante curioso, donde se entrelazan aspectos culturales, económicos, geopolíticos, y lo que intenta es confrontar con el mundo anglosajón o la anglosfera. En cierta medida sigue las teorías políticas de Alexander Dugin, de crear una especie de civilización diferente, donde entronquen estos aspectos que hemos comentado, y bueno, simplemente es una pretensión política que de momento no ha cobrado forma a nivel de partido político. En último lugar, hablaré de Rubén Gisbert, que es un abogado con un canal de YouTube con bastantes seguidores, con unos 600.000 suscriptores. A nivel político es partidario de una especie de democracia liberal representativa donde el diputado, la diputada, tenga un vínculo bastante grande con sus votantes. Quiere decir que establecer unas circunscripciones de distrito, uninominal, donde el que haya sido elegido tenga un vínculo enorme con sus votantes, en este caso, defienda a capa y espada los intereses de esa comunidad. Por tanto, sería como romper con la partido o partitocracia y establecer un vínculo enorme del representante con sus votantes. Algo parecido al sistema electoral, al sistema político que hay en Inglaterra, aunque en este caso mejorándolo, ¿no? Que sea una situación diferente a la actual. Es un firme defensor de la división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial totalmente independiente, que el legislativo cree las leyes, que el ejecutivo las haga cumplir y que el judicial establezca una, una justicia que no esté politizada. En definitiva, son principios del liberalismo político. También es defensor de la soberanía nacional, aunque en este caso es difícil de juntar esos aspectos, porque el liberalismo político y la soberanía nacional muchas veces como que son difíciles de entroncar, porque la soberanía nacional parte de más intervención estatal, desde mi punto de vista, ¿no? Esto ya es algo a título personal, pero bueno, son unas medidas, son unos principios que él honestamente defiende. Ya habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, eso ya es ya a nivel personal. Y quiere crear un partido político. Antes era partidario de la Junta Democrática, del abstencionismo, un abstencionismo crítico que acabase con el sistema del 78 y diese lugar a otro escenario político en el que se crease una nueva constitución. Ha dejado esa idea de la Junta Democrática para querer crear un proyecto político que rompa con el sistema 78 y establezca unas bases diferentes como las que hemos hablado antes. Todos estos grupos tienen eso en común, romper con
la España del 78 y establecer otro modelo. Ya uno será más obrerista, otro será más socialdemócrata, otro más liberal, otro será un poco más conservador, pero bueno, tienen en común todas estas fuerzas políticas o todos estos grupos ese mismo patrón. Tengo la intención de hacer un vídeo también de otras fuerzas políticas que quieren romper con el sistema, aunque en este caso de un perfil más nacionalista o nacional identitario. Grupos como Hacer Nación o otros partidos que se han creado últimamente. Sobre todo lo hago con la idea de dar a conocer otras cosas, dar a conocer otros partidos políticos, que la gente entienda, se informe más de la política actual y a cada uno elija la opción política que le guste, que lo conozca y sobre todo que la gente pueda respetarse, debatir con conocimiento de causa, con conocimiento basado en las propuestas y los idearios y sobre todo el respeto, que es fundamental para el desarrollo personal y para construir un país con un verdadero talante democrático.